Prepárense para aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de construir un mundo donde todos y todas cuenten. Esto es Sin Dejar a Nadie Atrás. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de su podcast Sin Dejar a Nadie Atrás. Una servidora, Julia Ramírez y Dayan Alonso, estarán con ustedes en los próximos minutos. El tema de hoy es legislar con perspectiva de género y para eso tenemos una invitada muy especial que es Glenis de Jesús. Glenis es abogada, experta en perspectiva de género y también tiene una amplia experiencia como formadora de congresistas en manejo legislativo. De hecho, recientemente ella formó parte de las formadoras del curso de gestión legislativa, estrategia de comunicación y participación política, que llevamos a cabo junto a la Embajada de Alemania y la Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados y el Senado. O sea que yo creo que es evidente que tenemos una invitada de lujo para darnos su perspectiva acerca de este tema. Muy bienvenida, Glenis. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Qué bueno. Bueno, sabemos que legislar con perspectiva de género es sumamente importante, sobre todo considerando que va más allá de identificar esas necesidades de hombres y mujeres, también las necesidades de las personas de género diverso. ¿Por qué es tan importante legislar con perspectiva de género? Bueno, para responder esa pregunta, primero yo siempre propongo pensar en las leyes, en qué son las leyes y para qué sirven. De una manera tradicional, las leyes son una herramienta, un mecanismo de organización social. Uh-huh. Las leyes determinan, o sea, a partir del instrumento ley, se organizan en la sociedad lo que son los recursos que tenemos disponibles, recursos financieros, recursos tecnológicos, el conocimiento, el tiempo, las personas, las capacidades que tienen las personas. Y organizamos también la autoridad o el poder. Es decir, organizamos los recursos y organizamos quién tiene poder sobre qué. Entonces, las leyes son las que te dicen, tú puedes hacer esto o tú no puedes hacer aquello. O tú tienes que hacer esto de tal manera. Al decir qué se puede y qué no se puede hacer, para hacerlo, tiene que darle autoridad o poder a una persona física o a una persona moral, es decir, a una institución o a una persona en concreto. A esa persona le dice, tú tienes el poder para dar permisos, tú tienes el poder para otorgar una licencia, tú tienes el poder para privar de libertad a otra persona. Uh-huh. Entonces, esos instrumentos llamados leyes hay que recordar que son relativamente recientes en la historia de la humanidad y han tenido una característica tradicionalmente, y es que la ley siempre se ha propuesto como un instrumento objetivo, general, universal, abstracto. Es decir, la ley no va a Julia, la ley no va a Glenis, la ley va a un conjunto de personas. Puede ser de carácter universal, por ejemplo, a todas las personas de un territorio, o puede ser a un grupo de personas, por ejemplo, solamente a las personas que posean tierra, o solamente a las personas que sean dueños de vehículos. Como el marbete. Como el marbete. Sí, como el marbete. Entonces, esa idea de que tiene que ser abstracta, tiene que ser general, tiene que ser universal, viene a nuestra noción de la igualdad como tabla rasa. Ahora, ¿qué pasa en las últimas décadas? Que comenzamos a pensar que quizás esa idea de leyes abstractas, que no tienen nombre ni apellido, no se ajustaban a la realidad social. ¿Por qué? Porque la realidad social es más compleja. Entonces, en la realidad social, las personas nos vemos impactadas por la distribución de bienes y la distribución de poder de manera diferente.
No van los servicios. Bueno, podemos ir bienes y servicios. Pero la cuestión es que, si por ejemplo, tú tienes una ley que regula, continúo con el ejemplo de la tierra, la tenencia de la tierra, y la ley es abstracta, es imparcial, entre comillas, esa ley no está tomando en cuenta que la tierra no se posee igual por parte de todas las personas. Okay. Los hombres en República Dominicana, por ejemplo, poseen más tierra que las mujeres. En la República Dominicana, las personas mayores de 60 años son los propietarios mayoritarios y las personas jóvenes los minoritarios. Además, hay una gran cantidad de tierra propiedad de empresas privadas y una menor cantidad de tierra propiedad, aunque eso es debatible, pero para el ejemplo no sirve. Para el ejemplo no sirve. Ojo, ejemplo ilustrativo. Exacto, por personas físicas. Entonces, si la ley mantiene ese lenguaje, no logra ver las diferencias y por lo tanto no logra distribuir bien los recursos, en este caso el recurso tierra, pero también el recurso crédito agrícola, el recurso semillas para los ganaderos, reproducción asistida para mejorar la calidad del ganado, por ejemplo, no logra repartirlo bien, pero tampoco logra repartir bien la autoridad. Okay. Porque, por ejemplo, si queremos aumentar el nivel de mujeres propietarias de tierra, pero todos los sistemas de propiedad de la tierra, o sea, de autoridad, son masculinos, no solamente porque están ocupados por hombres, sino porque tienen una estructura de funcionamiento masculina, las mujeres van a encontrar más obstáculos o van a tener que adaptarse a lenguajes que no les son propios. Entonces, legislar con enfoque de género e interseccional, que luego explicaré lo que es cuando tú me preguntes más adelante. Anotada la pregunta. La coletilla ahí para explicarlo inmediatamente después. Le ponemos un pin ahí. Cuando uno dice legislar con perspectiva de género, lo que quiere decir es, cuando legisladora, cuando vayas a crear leyes, toma en consideración la diversidad social y en particular una diferencia que es central, que hay hombres y hay mujeres y que los hombres y las mujeres tienen acceso a recursos, o sea, a los bienes, al recurso tiempo, al recurso dinero, al recurso tecnología, al recurso conocimiento, de manera diferente que las mujeres. Los hombres. Hombres y mujeres tienen acceso diferente a los recursos en la vida social, pero además tienen acceso a poder y autoridad de manera diferente. Sí. Dependiendo del espacio social en donde tú te ubiques. Entonces, si lo tomas en cuenta, vas a poder legislar de una manera más adecuada, más ajustada a la realidad, y por lo tanto la ley te sirve para generar mayor igualdad. O sea, para distribuir mejor los recursos y distribuir mejor el poder. Ok. Eso es lo que se llama cuando tú haces una discriminación positiva. No. No es lo mismo. No es lo mismo. Una discriminación positiva o acción afirmativa es una medida intencionalmente adoptada por una legislación para acelerar el acceso de un grupo determinado de personas, de un colectivo, a un servicio, un bien, una posición. Se toma generalmente cuando existe una desigualdad histórica constatada, o sea que es una realidad ya aceptada por todos, que históricamente ese grupo se ha visto marginado en el acceso a ciertos derechos. Entonces, como una manera de acelerar, es decir, de garantizar más rápidamente el acceso, porque si tú se lo dejas a los procesos históricos, quizá no pase, te tome 7 generaciones, entonces tú la tomas. Por ejemplo, puedes hacer una cuota preferencial de entrada para personas afroamericanas en las universidades públicas. Me estoy inventando, ¿verdad? Pero puedes hacer, para un ejemplo que sí es real, una cuota de participación política obligatoria para mujeres en el acceso a ciertos cargos de elección popular. Okay. O sea que esta afirmación o esta discriminación positiva de la que hablamos puede pasar a ser una estrategia para lograr tener una perspectiva de género en la legislación.
Sí, es, digamos, una herramienta. Una herramienta para garantizar perspectiva de género. Pero es sobre todo una medida de política pública para eliminar desigualdades históricas. Ok. Con esto, o sea, podemos ir concluyendo de que esta perspectiva de género lo que me quiere decir es que para tener una ley efectiva y eficiente tiene que tomarse en cuenta las desigualdades existentes. Exactamente. Okay. Se tiene que, en cualquier área en donde tú estés legislando, el objetivo del legislador o legisladora siempre va a ser generar mejores condiciones, mayor igualdad. No importa en donde tú estés. O sea, no importa el ámbito de legislación, que esto es importante, esto no solamente pertenece al ámbito de lo social. En cualquier ámbito legislativo, tú tienes que primero estudiar cómo están ubicados los sujetos que van a recibir el impacto de esa legislación. Okay. Tú tienes que estudiar tu mapa. Entonces, sobre esa realidad, tú vas a legislar. Y vas a legislar evitando el neutro. Eso es importante. Es decir, ya no son leyes que hablan de el que se haga reo de homicidio recibe 30 años de prisión. Sino que van a decir exactamente quién, cuándo, cómo, por qué, para qué. Okay, entonces, por ejemplo, en legislación laboral. Justo te iba a preguntar si nos ponías un ejemplo con el Código Laboral. Si fuéramos a reformarlo tomando en consideración que fuera una ley, ¿verdad?, género inclusiva, ¿qué ajustes tal vez podrían realizar? Y aprovecho ahí para explicar interseccionalidad. Mira, la legislación laboral actual, que es un código bastante viejo, es un código de la década de los 50, no significa que no tenga actualizaciones, porque el país ha ido firmando convenios lo han ido actualizando. Tiene 2 ejemplos muy buenos. La protección a la maternidad en la legislación y la cláusula de igual salario por igual trabajo. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no te garantiza por sí solo que haya igualdad salarial. Ustedes lo habrán visto en temporadas anteriores, que la brecha salarial de género en la República Dominicana es enorme, es una cosa brutal. Tampoco te garantiza que haya protección efectiva a la maternidad, porque República Dominicana tiene, aunque ha ido mejorando su protección a la maternidad, tiene una licencia por maternidad, bastante corta. Bastante corta. Entonces, la legislación tiene que ir adaptándose. Entonces, ahí es cuando tú necesitas aumentar tus cláusulas con nombre y apellido. Es decir, entonces, en salario, tú necesitas no solamente decir igual salario para igual trabajo, sino que tienes que ser más específico. Legislar con perspectiva de género te llama a la especificidad, a la concreción. Entonces te dice, el empleador tendrá que tomar tal y tal medida para garantizar igual salario por igual trabajo. Por ejemplo, cuando contrate a media jornada, deberá de garantizar que haya una proporción adecuada de mujeres y hombres. No sé, me lo estoy inventando ahora. Sí. Pero tiene que ser más concreto. ¿Por qué? Porque el legislador tiene que irse a la realidad y ver que hay una brecha de género y ver dónde está la brecha de género. ¿Por qué existe una brecha de género? Entonces, tomar la legislación salarial y pensarla no solamente para mejorar las condiciones salariales del conjunto de la población, hombres y mujeres, sino que además tiene que tomar medidas que garanticen que donde los hombres sean mayoría, tengan justicia salarial. Y que donde las mujeres sean mayoría, tengan justicia salarial. Y que en todos los sectores se tomen en cuenta las diferencias en salario de hombres y mujeres, sus causas y sus consecuencias. Entonces se tomen medidas que vayan ajustando y que vayan cerrando la brecha. Exacto. No solamente la brecha de desigualdad social, sino también la brecha de género. Y ahí entro con la interseccionalidad. La interseccionalidad nos dice que la desigualdad no solamente existe entre hombres y mujeres, sino que existe entre mujeres y entre hombres. Entonces, explíquenos mejor. Entre diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de mujeres. Claro, nos dice la mujer rural versus la mujer del campo. Claro, no hay una mujer, hay mujeres. Claro. No hay un hombre, hay hombres. Entonces, no es lo mismo un hombre
que es dueño de una empresa multimillonaria, que el chofer de ese hombre, dueño de una empresa multimillonaria. Que ahí también debe ser más específico. Definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo, no están en la misma ubicación social, por lo tanto, no tienen acceso a los mismos privilegios. Es verdad que hay un privilegio subyacente hombre, es cierto que hay un privilegio hombre, definido por el patriarcado. Pero ese privilegio hombre opera en un sistema más complejo. El patriarcado no opera solo, el patriarcado opera junto al colonialismo, opera junto al racismo, junto a la heteronormatividad. No es lo mismo un hombre blanco que un negro. Claro, no es lo mismo un hombre blanco que un hombre negro. No es, entonces, entre las mujeres, como el patriarcado está operando junto con el capitalismo, junto con el racismo, junto con el colonialismo, junto con el adultocentrismo, no es lo mismo una niña de 13 que una mujer de 40. No es lo mismo una mujer negra residente en Batey que una mujer blanca mestiza dominicana en Piantini. Entonces, el enfoque de género interseccional le pide al legislador que haga un esfuerzo, no solamente por mejorar brechas de género en general, porque entonces, si tú solamente haces esfuerzos por mejorar la brecha de género, ¿qué tú mejoras? La parte alta de la pirámide. Sí. Claro, tú vas a mejorar la vida de hombres y mujeres a la universidad. Claro, en la óptima condición dentro de ese género. Blanco mestizo dominicano. Ahí no estamos hablando de los informales. No, claro. Tú tienes que mirar todo. Tú tienes que mirar la ubicación de cada persona. Y tú tienes que entender que una mujer en servicio doméstico no necesita protecciones laborales diferentes a las que necesita una mujer que es empresaria, no sé, que dirige una empresa Tiene un franca. Exacto. Parece una labor titánica, así como yo te voy describiéndolo, pareciera como la misión imposible. Entonces, yo quisiera que tú me digas así como esas 5 cosas de ese ABC. Esta pregunta es para los legisladores y las legisladoras, así que atención a la respuesta. Que tú nos dijeras así esas 5 cosas que son indispensables que tenga que hacer un legislador o una legisladora para poder legislar con perspectiva de género. Antes de responderte esta pregunta, te diré que sí que es difícil. Pero la labor de un legislador o una legisladora es difícil. O sea, es una gran responsabilidad. Yo cuando estoy dando formaciones siempre digo, yo ni siquiera sé por qué una persona quiere tomar esta profesión. Sí, o sea, yo no sé por qué una persona decide un día, ay, me voy a hacer diputada. Y siempre le digo, lo tranquilo. Meterse en ese lío voluntariamente. Bueno, pero tal vez en defensa de... hay muchas personas que entran a la política con ese aspiracional de poder ayudar a sus comunidades, de poder hacer esa labor social. Y justamente para todos ellos y ellas que entran a la política con esa idea, son estas respuestas de cómo ustedes pueden desde esos puestos, ya que entraron con esa idea, ¿verdad? Cómo ustedes pueden desde sus puestos potencializar esa posición que tienen y poder legislar con una mejor perspectiva para que pueda haber un desarrollo social real. Claro, y a propósito, gracias por tomar esa labor. Yo te agradezco muchísimo. Si no fuera por esa gente valiente, imagínate. Pero mira, la pregunta que tú me haces es muy interesante. Yo no la había pensado nunca. Yo nunca había pensado cuáles eran como las 5 cosas. Pero, ya que tú me lo preguntas, lo primero es, yo creo que tener una fuerte voluntad de escuchar. O sea, de poner en funcionamiento los mecanismos de participación que tiene el Congreso Dominicano para garantizar leyes que respondan a las necesidades sociales. Hay mecanismos de participación y es ponerlos en marcha, pero de verdad, con una voluntad de escuchar sin juzgar, sin prejuicios y desde una posición de humildad. Eso es sumamente importante. El servidor público tiene siempre que actuar desde una posición de humildad. ¿Eso qué significa? Que no pensar que tú eres... Todo. Sí, que tú lo sabes todo. Y no pensar que tú tienes la solución al problema. Yo voy a solucionar el problema del agua. Yo voy a solucionar el problema del hambre aquí. Es una actitud muy negativa. Si alguien tuviera la solución de algo, hace rato que se lo hubiéramos comprado.
Nadie tiene la solución de nada, es un problema complejo. El aprendizaje permanente. Claro, es un problema complejo. Y nadie sabe mejor cuál es su problema que el que lo está viviendo. Tú a nadie le puedes contar su vida. A nadie le puede contar su vida. Entonces eso es lo primero, una voluntad de escucha, de garantizar participación. Lo segundo es investigar bien los temas. Investigar bien los temas requiere este análisis que te digo, pormenorizado. Si yo voy a legislar en un área, recuerden que legislar no es solamente hacer nueva legislación. Es muy importante cuando se trabaja con legisladores. No es solamente hacer nueva legislación. Legislar puede ser adecuar, puede ser reformar. Revisar. Claro, puede ser revisar. Puede ser darte cuenta de que no se necesita legislar en un área, de que lo que se necesita es mayor fiscalización por parte del Congreso. Y entonces abandonas la idea de legislar, pero claro, tienes que investigar primero para saber si se necesita o no. Investigar bien sabiendo a quién impacta, de qué manera impacta, cuáles son esos impactos, todos los impactos. Para eso hay herramientas que te da el análisis de género, para tú ver cómo afecta económicamente a los niños, cómo afecta económicamente a las personas envejecientes, dependiendo del área, qué legislación anterior hubo, cuál es la historia del problema, qué intervenciones políticas, todo eso hay que conocerlo bien. Lo siguiente es debatir. Hay que debatir las leyes. Hay que hablarlas en el espacio político que es el Congreso, en una cámara y en otra, en comisión y en asamblea. Yo digo esto porque a veces, con algunos temas, no todos, la legislación por presiones políticas, por presiones sociales, por presión económica, la legislación se apura. Eso hay que aprobarlo, y te voy a decir una cosa. No hay ninguna pieza legislativa que sea tan importante que al otro día venga el fin del mundo. Eso no es verdad. Si el Congreso va a tomar la enorme responsabilidad de aprobar una pieza legislativa en cualquier área, que va a gobernar un área, que va a decir cómo se utilizan X recursos y por quién y para qué. Eso es algo que tiene que hacerse con la mayor seriedad. El cuarto elemento, que creo que es importante que los legisladores y las legisladoras tengan en cuenta, es que el espacio del Congreso es un espacio de conflicto, es un espacio de resolución pacífica del conflicto. Porque eso es la democracia. Para la eso democracia, existe. claro. La democracia en términos procedimentales, y los que han tomado clase conmigo van a decir, ay, va la profe a decir lo mismo otra vez. De que esa ya me la sé, ese pedacito. Sale en el examen. Pero es que eso es importante saberlo. La democracia, definida procedimentalmente, no es ir es verdad que es ir a votar, pero no es esencialmente eso. Es porque el voto es una medida de resolución del conflicto, una herramienta. Es un procedimiento para la resolución pacífica de conflictos, pero hay conflicto. Hay Debe conflicto, haberlo. claro. Toda pieza legislativa genera conflicto. Y en la cultura política dominicana eso trae mucha tensión. Porque aunque somos un país muy peleón y de gente que vocea, la verdad es que no nos gusta el conflicto y lo evadimos y lo posponemos y se entiende como algo malo. Y el conflicto no es malo. El conflicto es un síntoma de pluralidad, de diversidad, de salud democrática. Y en esa parte de debate, en el elemento 3, yo separo el conflicto porque siempre me interesa que quede claro para los legisladores y legisladoras que el conflicto va a estar presente y que la labor del legislador es alcanzar consenso, generar consenso social. Ese consenso no debe de verse como un ejercicio de suma cero. Es decir, de que para yo ganar, el otro tiene que perderlo todo. No. Es un ejercicio de negociación, de consenso. Con lo cual, yo voy a perder algo para ganar algo y el otro va a perder algo para ganar algo.
Y los otros también, porque este es otro elemento importante. Tendemos a, y en el Congreso uno lo ve con frecuencia, yo lo veo con frecuencia, a polarizar, a entender que hay un sí y un no. Blanco y negro. Ajá, y nada en el medio. Y que todo el mundo se tiene que posicionar en el sí y el no. No, pueden haber muchos síes, pueden haber muchos noes. ¿Por qué? Es un país diverso. Y tenemos que debatir, enfrentar el conflicto y solucionar el conflicto, sin miedo. Sin miedo. Y por último, priorizar. Déjame tomar agua. Por último, priorizar. ¿Por qué digo priorizar? Porque si el legislador o la legisladora hizo bien su trabajo, tiene bien identificado cuáles son las áreas de más urgencia. Y entonces, la labor debe de estar orientada, no de esa persona en particular, pero sí de su bloque, por lo menos, de su bloque partidario, a sacar, es decir, a debatir y a sacar las piezas legislativas de mayor prioridad. No la que esté de moda, no la que le mande el presidente, o quizás sí, yo no estoy en contra de la disciplina partidaria, pero hay piezas legislativas que son claves. Ahora mismo, agua, Código Penal, Código Civil. ¿Cómo se sabe cuáles deben ser las prioridades? ¿Cómo se decide? El Congreso las decide. Okay. Toda nueva legislatura establece una agenda que puede seguir los pasos del anterior. Pero eso a veces perimen, duran entre periodos, tienen que volver a introducir porque tienen proyectos que nunca sacan. Luego la dinámica legislativa hace que la agenda se olvide, o que la agenda no se cumpla, o que se cumpla a medias. Pero es una cuestión de voluntad política. Hay piezas legislativas que son claves y que hay que dedicarle todo el tiempo. Y vuelvo otra vez con el elemento de participar y con el elemento de no apresurar. No apresurar no significa no sacar la agenda. No apresurar significa priorizar. Yo voy a priorizar mis temas para que luego la prisa no me mate, para que lo urgente no le quite espacio a lo importante. Entonces, esos serían mis... Vamos a repasarlo para los que nos escuchan, esos 5 en 5 palabras. ¿Cuáles son? Entonces, los 5 elementos. Escuchar, investigar, debatir, enfrentar el conflicto y crear consenso y priorizar. Excelente, me parece una guía buenísima. Así como estamos viendo cuáles son las vías para conseguir esa perspectiva de género, no puedo evitar que me surjan los obstáculos, o sea, las cosas que no están pasando. Y dentro de esas preguntas está, me parece a mí, y quiero escuchar tu opinión al respecto, que para tú poder conseguir esa perspectiva de género debe haber una paridad. Debe haber una paridad, entonces quiero entender, una cosa depende totalmente de la otra, ¿la tenemos ahora mismo esa paridad? Y si no, ¿cómo le está afectando a que podamos tener una perspectiva de género y una legislación eficaz y eficiente? Si tuviéramos una legislación con una perspectiva de género más fuerte, tendríamos paridad. Ok. No tener paridad es un indicativo de que nuestra legislación no tiene perspectiva de género e interseccional. Ya. La paridad debería de ser, debe de ser nuestro norte permanente. Una paridad fundada sobre la diversidad entre hombres y mujeres, pero paridad. Porque la división esencial, la división más básica de la sociedad es hombres y mujeres. Entonces, espacios políticos en donde no la mayoría, sino la casi totalidad de los integrantes son hombres, son espacios que no representan a la sociedad dominicana. Claro. Nuestra democracia es representativa. Entonces, si los que están ahí no me representan, mi democracia es débil. No pueden abogar por mí. Claro, hay voces que no se están escuchando dentro de los espacios de toma de decisión. Se está escuchando un solo tipo de voz. Eso es la definición de lo autoritario. Eso no es democracia. Ahora acabo entrando aquí, vi una foto de una reunión política sobre un tema que está muy aquí en la palestra, y todos eran hombres, todos. Y a mí esa cosa me chirría mucho. Digo, pues es que no hay una sola mujer ahí en esa foto. Y tú lo ves, por ejemplo, Consejo de Ministros,
Aquí no hay ministras prácticamente. Pero tú tienes los espacios de gobernanza económica son masculinos. Junta monetaria, Banco Central, esos son hombres. Históricamente, además, hombres. Sí. Senado es masculino. Sí, que tiene también ese peso histórico, porque aún, entiendo yo, aún cuando hay una mujer, ella también tiene que luchar con el peso histórico y la trayectoria de ese rol, de haber sido siempre masculinizado. Tú entras a muchísimos sitios aquí en donde están las fotos... de los ex. Sí, de los ex. Por ejemplo, tú entras a la CAS, que hace poco estuve. Hombre. Igual, casi todas. Casi todas las instituciones, todas son fotos de hombres. Tú entras a la biblioteca Salvo el Ministerio de la Nacional. Mujer, por suerte. Claro, pero el Ministerio de la Mujer es como... Que ni modo, ¿verdad? Como de broma, yo ni lo cuento cuando me dicen, sí, hay una ministra de la Mujer. Bueno, es que se llama de la mujer. Eso no requiere esfuerzo, entonces no te voy a dar punto. Como todo puede ser posible. Claro que yo le digo a mi hija y a mi sobrina que a nadie le dan medalla por cumplir con su deber. Claro. A la gente le dan medalla por ir más allá del cumplimiento del deber. No podemos premiar lo mínimo. Exacto. Sí entonces, y cuando tú te vas a los espacios en donde hay mujeres, entonces tú tienes que preguntarte en qué posición. Si tú te vas a gobierno local, hay muchísimas mujeres, sí, en vicealcalde, o sea, vicealcaldesa. Claro. O sea, en la posición subalterna. Si tú te vas a Congreso, en Senado, casi no hay mujeres, y en diputados tampoco, porque bajó el número de mujeres que había, pero sigue siendo poquísimo, no alcanza el 30%. Y cuando tú te vas a las comisiones, que fue algo que surgió en esta clase que tú mencionaste, que me dice una diputada, ay, es verdad, yo lo acabo de chequear. ¿Sabes qué tengo? Y digo, yo, claro, las mujeres no están en las comisiones donde se corta el bacalao. Que además es una cosa muy triste. Porque las comisiones con más poder son presupuesto, Hacienda, Defensa. Que es la que afectan a más. Y ahí tú no tienes mujeres presidiendo las comisiones, son anecdóticas. Y en las comisiones que son las menos importantes, familia, niñez, derechos humanos, ahí tú tienes mujeres. Y hace poco le decía a mi pareja, qué triste que esas sean nuestras comisiones secundarias. Sí. Porque familia, niñez deberían de ser nuestras comisiones principales. Sí. Porque como, claro, o sea, yo que trabajo mucho por en lo niñez, menos por el rol histórico debería ser. y por la importancia, yo en mi trabajo cotidiano trabajo mucho niñez. Casi todo mi trabajo es niñez. Y yo siempre digo, es que no hay otra cosa de la que se pueda hablar. De lo único que hay que hablar Es de niñez. es de niñez. Es de lo único que se tiene que hablar. Porque no hay otro asset. O sea, ¿qué más tú tienes que no sea niñez? Pero no, eso son comisiones secundarias. Esas son vainas mujeres. Entonces, las mujeres, cuando tú te vas a la estructura de los espacios de toma de decisión, es minoritaria. Pero si te sales del gobierno también, si tú te vas a sindicatos, son minoritarias. Si tú te vas a las organizaciones de empresariales, la mayoría son hombres. Si tú te vas a medios de comunicación, en los espacios de decisión, son hombres. Donde quiera que tú te muevas. Arriba. Claro, son hombres. Son hombres. Sí. No, sí, cuando las mujeres comenzamos a pensar en eso, y date cuenta de que, según los datos en República Dominicana, las mujeres somos, pero esto también es curioso, las mujeres somos la mayoría de la matrícula universitaria. Son las más preparadas. Sí. Pero hay truco ahí. Porque, A ver. ¿qué carreras? No son STEM. Nah, no son las del dinero. No. Son las del dinero. Definitivamente no. Incluso si tú, las profesiones más feminizadas son las que tienen los peores salarios. Y cuando el salario empieza a mejorar, comienzas a ver hombres. Ejemplo, educación. Okay. Educación es históricamente femenina. Sí. Pero cuando, después del pacto educativo, que los salarios comenzaron a subir, comenzaron a ingresar hombres. Y si los salarios siguen subiendo, va a ser hombre. Ese ministerio era de mujeres. Era ministra de educación. Pero del 4% hay ministro. Nunca me había puesto a pensar Yo en eso. tampoco. Primera Sigue vez. el dinero, cierto. sigue el dinero, La sigue los ruta del hombres. dinero. Sigue el dinero, sigue los hombres. Y donde no hay dinero, hay mujeres. Qué trágico.
Es muy triste eso. Como nos decía Sócrates en la temporada anterior, la pobreza tiene rostro de mujer. Tiene cara de mujer. Sí, las mujeres somos las más pobres. Pero tenemos toda la carga de cuidado y todo el trabajo. Bueno. Pero ese otro episodio. Ahí podemos sacar un capítulo aparte de desigualdad. Retomando los temas legislativos, sabemos que cuando se menciona tema género, a veces se crean unas alertas sociales de personas que ya el simple hecho de escuchar la palabra como que no consiguen entender qué es lo que significa. Creen que es ideología, ¿verdad? Sí. La famosa término. Sí. Ideología. Entonces, ese es uno de los desafíos que se pudiera enfrentar cuando se quiere legislar con perspectiva de género. Pero además de ese, ¿qué otros pudieran enfrentar los y las legisladores y legisladoras? Hay muchos. Aquí hay muchos temas que son candela y chispa. Pero sí, es para un legislador o una legisladora que quiere utilizar la palabra género, el tema se ha vuelto difícil, más fácil para los hombres. Si un hombre abandera una agenda legislativa de género, tiene más oportunidades de triunfar que si lo hace una mujer, porque le añade legitimidad. Dicho esto, la palabra género en los últimos años ha tomado una mala fama terrible, fruto, como ustedes bien dicen, de la desinformación. De la desinformación. Estamos viviendo una oleada política reaccionaria a los avances en derechos que hemos conseguido las mujeres, que hemos conseguido muchos. Y esta es el discurso de la ideología de género, es la reacción al avance. Es el ya no podemos dejar que avancen más, todita para la cueva. Vamos para la cueva porque este experimento no nos está gustando. Eso es, básicamente. De manera que eso requiere otra vez que los legisladores escuchen, es decir, que estén dispuestos a escuchar muchas voces, informarse, o sea, investigar bien que cuando decimos género, ¿qué se quiere decir con género? Y hay que tener una enorme cantidad de valor. Una enorme cantidad de valor. Saber que tú estás haciendo lo correcto. Saber que legislar con perspectiva de género es legislar escuchando y entendiendo cómo se reparten las cargas en la sociedad y tratando de igualar esas cargas. Definitivamente. ¿Qué podemos hacer, Glenis? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde el lugar de los oyentes, para impulsar ese cambio? Mucho. Primero, estar más pendientes a los debates legislativos. La mayoría de nosotros no estamos pendientes porque si se alargan, son temas que quizá no interesan, solamente los vemos cuando hay un tema que llama mucho la atención. Pero hay que estar más pendiente de la agenda legislativa, porque la agenda legislativa decide nuestras vidas y yo creo que no hacemos suficiente conciencia de lo mucho que eso nos impacta. Es decir, que el Congreso Nacional decide los impuestos, que el Congreso Nacional decide los préstamos nacionales, exacto, decide nuestra deuda pública y por la lo de tanto, nuestros hijos, claro, la de nuestro nieto, la de nuestro bisnieto. Claro, estamos pagando esa hipoteca, vamos, para toda la vida y la heredamos. Entonces, creo que hay que estar más pendiente. Creo que hay que exigir más rendición de cuentas al Congreso, a los legisladores. Este es un país muy presidencialista, muy centrado en la figura del presidente. Creemos que el presidente lo resuelve todo y eso tiene una razón y es nuestra historia. Hasta hace poco el presidente lo resolvía todo. Pero eso no es así ya. Eso no es. Afortunadamente esta democracia ha avanzado en términos institucionales y el presidente no lo es todo, ya no lo es todo. Tenemos diputados, senadores, tenemos jueces, Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, tenemos muchas instituciones que tienen poder y que toman decisiones todos los días que determinan nuestras vidas. Así es. Y hay que monitorearlas, hay que pedirles cuentas. Enterarse de los mecanismos de participación. Si un tema te llama la atención, dices, mira, están debatiendo eso y tú tienes algo que decir,
Los ciudadanos tenemos derecho a participar. Tú puedes escribir una cartita a tu legislador, puedes mandarle un email. Claro. Y expresar tu opinión. Y esos mecanismos están infrautilizados. Por eso mismo de que no lo sabemos todo, y puede que realmente eso sea un tema que no haya estado en el radar de ese legislador, ¿verdad? Claro, entiendo que vale la pena. Sí, yo creo que también la gente no lo ve, y yo creo que esta es una oportunidad para poder hacer ese llamado de que también estemos pendientes y de que podamos ver los espacios en los que podemos participar. Como que basta de esa idea a veces que decimos, no, yo no soy política, yo no participo en la política. Pero si en el Congreso se decide cómo va a ser tu estilo de vida, entonces tiene que ver con sí sería importante estar pendiente de lo que hace el Congreso, más allá de querer hacer activismo político o no. Es como un compromiso ciudadano. Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia entre hacer política y hacer política partidaria. Exacto. Entonces, política hacemos todos, aunque uno no crea que está haciendo política. hasta por omisión. Claro, hasta por omisión. Hasta por omisión. Todo el mundo tiene posiciones políticas sobre un montón de temas. O sea, si tú dices, yo no participo que la gente dice, yo no participo en política. Porque la gente dice mucho. Sí, lo dice mucho. Yo pensé, pero si tú no participas en política, la política te participa a ti. Las decisiones se toman contigo o sin ti. Pues, claro. Y es mejor hacerlo Contigo. Sí, por lo menos enterándote de qué sucedió con el niño. Yo quiero cerrar con una nota positiva. Yo quiero que... Pero sí ha sido positivo. Sí, pero digo, como acabamos de hablar de todos los problemas y de los obstáculos, yo quiero ver esperanza. Yo quiero que Glenis también me diga, mira, es posible. Entonces yo me pongo a pensar en casos en otros lugares donde leyes han cambiado la historia. Por ejemplo, se me ocurre así México con la ley de paridad, donde se garantizó que el 50% de las candidaturas fueran mujeres. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver positivos aquí dentro del país? ¿Qué podemos esperar? Dame esperanza, Glenis. Hay muchas. O sea, yo lo digo porque trabajo con legisladores y hay mucha gente en el Congreso dispuesta a hacer el trabajo. Mucha, más de lo que uno cree. Y hay que apoyarles. Y hay mucha legislación que ha cambiado vidas en este país. Por ejemplo, piensen en el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí. El primero en el 94, el segundo en el 2003. Esa legislación ya necesita actualización, pero esa fue una legislación clave en este país. Clave, histórica, porque anterior al código, al primero, los niños y las niñas no eran sujetos de derecho. Ya. Eran como una cosita ahí, perteneciente a papá y mamá. Un anexo. La colita. Claro. La Constitución de 2010 reconoció derechos importantes. Por ejemplo, derecho bien bonito, le voy a decir uno de mis favoritos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Poca gente sabe que la Constitución Dominicana tiene un derecho que se llama libre desarrollo de la personalidad. Y nada más decirlo es hermoso. Sí. El derecho a la seguridad social, que es mi derecho favorito, porque es el que se basa en el principio de la solidaridad. O sea, de que todo el mundo tiene derecho a ser cuidado, a que lo cuiden. Sí. Cuando no tiene trabajo, cuando se enferma, cuando se pone viejo. Es una cosa hermosa. Déjenme ver qué otras. Bueno, la ley de partidos políticos, que creó el rango de paridad. La posibilidad, el rango de paridad está ahí, o sea, el 40-60, para crear un espacio de posibilidad para la paridad. Sí, un primer paso para llegar a eso. Claro. Ojo, me han dicho que puede ser 60% mujeres. Puede ser 60% mujeres y 40% hombres. Y puede ser 50-50, pero eso es un rango. Entonces eso es hermoso, es una conquista hermosa. La ley de procesos de la administración pública y relación con el ciudadano. La ley de acceso a la información pública. Bastante que he usado yo. Estas son leyes históricas, esos son hitos en la historia de la democracia dominicana. Porque las leyes pueden cambiar nuestras vidas para mejor. Y no, con esto no quiero decir que esas son leyes perfectas. No lo son. Porque no hay nada perfecto. Pero se avanza. Pero se avanza muchísimo. Se avanza muchísimo. Y además nosotros somos seres imperfectos. Exacto. Porque ¿para qué aspirar a la perfección? Entonces yo termino con una nota positiva. Yo creo que los legisladores tienen una gran responsabilidad adelante, un gran reto. Siempre les digo
que es un honor y un privilegio ser senador, senadora, diputado, diputada. Ese es un enorme privilegio, un enorme honor. Y hay que honrar esa confianza que le dé el ciudadano. Hay que honrarla. Y además como con gallardía. Uh-huh. Qué bueno, me encanta. Bueno, a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Creo que esa es una nota excelente para cerrar el episodio de hoy. Recuerden que construir sociedades más justas comienza con transformar nuestras leyes y nuestras actitudes. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin dejar a nadie atrás. Hasta pronto.